Buenas noches a todos. Estamos acá con mi compañera muy contentos de estar acá. Es como que desde hace tiempo veníamos pulsando las ganas de cruzar el río Uruguay y conocer estas tierras. Y de repente llegó el mail del Centro Emanuel, así no lo podíamos creer, así lo leí varias veces a ver si era cierto. Y era cierto, acá estamos. Así que bueno, muy agradecido por este convite, a la gente del Centro Emanuel. Agradecido también a todos ustedes que con un día así dejaron el calorcito de la estufa y se vinieron a charlar un rato acá. La idea es que sea esto, que sea un intercambio, ¿sí? Yo voy a ir contando algunas experiencias en este caminar con el tema de la regeneración de suelos y la producción y el uso de bioinsumos, pero está bueno ahí que levanten la mano y vayamos intercambiando algunas cosas. Y bueno, agradecido también por la compañía de Ana y por la ayuda de la abuela que se quedó con los dos guachines allá en Córdoba. Así que es un conjunto de cosas que hace que podamos estar acá. Un poco como decía la presentación, y hay veces que se me pregunta cómo llego a la agroecología. Es un camino largo porque hay muchos caminos por los que cada uno de nosotros puede llegar a la idea de la agroecología, ¿sí? Yo provengo de una colonia también, del oeste de provincia de Buenos Aires. Después voy a mostrar el mapa. Lo voy a mostrar ahora. De esta región de provincia de Buenos Aires, ¿sí? De una colonia de pequeños productores también, que consiguen la propiedad de la tierra en los años 20, 30 más o menos, luego de llegar de Europa y estar varios años arrendando la tierra. Y eso le dio, bueno, como también sucede en esta región, ¿sí? Unas características particulares, sociales, económicas, productivas, unas características especiales a la región, ¿no? La colonia de donde provengo se llama Colonia El Toro, y desde muy chico la impronta fue de compartir con el resto de las familias de la zona una actividad social efervescente, ¿sí? Que mucho tenía que ver con la educación en el medio rural, con el hecho de compartir, ¿sí? De juntarse en el club, juntarse en la escuela, juntarse en la carneada, juntarse en la yerra, juntarse, ¿sí? En donde en cada monte había luz, ¿sí? Cuando caía la noche se veían todos los montecitos con luz, la escuela llena de gente, ¿sí? Y una militancia muy fuerte en toda la comunidad para permitir y sostener el arraigo de las familias rurales, ¿sí? En ese entorno voy creciendo y siempre cuento que a partir de los años 90 esas luces de esos campos se empiezan a apagar, ¿sí? Y se empieza a profundizar un despoblamiento de todo el medio rural, ¿sí? En ese momento empiezo a hacerme otras preguntas ya como joven, como adolescente, y empiezo a militar en espacios gremiales como la Federación Agraria, ¿sí? Llevando estas problemáticas, es decir, bueno, ¿qué pasa? Que se está despoblando el medio rural, ¿qué cosas podemos hacer los jóvenes para sostenernos en el campo? Eso hace que empiece a viajar por distintos lugares, a hacerme preguntas, ¿sí? A los 19 años vinimos con una delegación de la Federación Agraria a la Cooperaria de Cololó. Esa fue la primera vez que vine a Uruguay. Esta es la segunda. Y cuando me fui a la facultad, ¿sí? Empecé a hacerme estas preguntas dentro de la Facultad de Agronomía, ¿sí? Y empezar a ver por qué no aparecía la problemática de los pequeños productores y el despoblamiento rural en las aulas de la Facultad de Agronomía, ¿sí? Obviamente la tendencia iba para otro lado y era muy marginal dar este tipo de discusiones,
¿sí? Hace 25 años en el aula de la Facultad de Agronomía de La Pampa, ¿sí? Santa Rosa, acá estudié agronomía. Pero en eso de ser un estudiante medio hinchabola, al respecto, me empecé a cruzar con otros compañeros y compañeras que traían el mismo origen, ¿sí? Y nos empezamos a hacer esas preguntas, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿de qué manera la agronomía responde a las problemáticas de los pequeños productores? ¿Cómo podemos potenciar el arraigo y sostener la cultura de la gente trabajando y viviendo en el campo? Y bueno, en eso empezamos a viajar y nos encontramos con el concepto de agroecología, ¿sí? En algún congreso de estudiantes nos encontramos con el concepto de agroecología, pero que venía de Brasil o venía de Colombia o venía de México, ¿sí? Asociado a cultivos como mango, como café, como cacao, ¿sí? como plátano. Y nosotros veníamos de la cultura de la alfalfa, de la vaca, del tambo, del trigo, del girasol. No encontrábamos la agroecología ahí. Así que bueno, eso nos mantuvo como estudiantes muy movilizados en el tiempo. Y en algún momento alguien que había venido de México me trae una cartillita. Uno cuando está en la facultad está formateado para leer algunos determinada literatura, ¿sí? Los papers con determinada estructura, ¿sí? Y de repente me cae una cartillita de un ingeniero agrónomo colombiano, ¿sí? Que en el prólogo hablaba de la necesidad de meter a los políticos por el culo de una vaca. A la miércoles dijimos, ¿quién será este? ¿Sí? Y ahí nomás empezaba, seguía como, luego de esta introducción, ¿sí? Hablaba de desarrollar herramientas que pudieran empoderar a los pequeños productores para sostenerse en la tierra. Y empezaba a tirar algunas recetas que tenían que ver con elaboración de biofertilizantes. Ese loco ingeniero agrónomo era Jairo Restrepo, ¿sí? Empezamos con mis compañeros y mis compañeras a hacer los primeros biofertilizantes en la facultad. Muy marginal, nos quedábamos fuera de hora y nos íbamos al monte frutal, 4 o 5, hacíamos un biofertilizante, después lo probábamos, de repente nos encontramos con un profesor de microbiología y dice, ¿qué están haciendo? Y estamos probando así biofertilizantes fermentados. Y dice, ¿cómo lo van a probar? Y no sé, bueno, pruébenlo con determinada técnica. Entonces él ya nos dejó abierto el laboratorio para probarlo con esa técnica y ya empezamos a jugar con datos, ¿sí? Ya después empezamos a llevarlo a campo, ¿sí? A hacer las primeras pruebas a campo. Hoy hablábamos ¿con quién hablábamos? Con los compañeros ahí, que el primer biofertilizante que hice en el campo lo hice con demasiada azúcar, ¿sí? En noviembre, expuesto al sol, entonces se taparon las salidas de aire, se redondeó el traste del tambor, se cae, ¿sí? Era una bomba eso, era dificilísimo levantarlo, pero después filtrarlo, ¿sí? No encontrábamos la manera de filtrarlo y terminamos filtrando con el operario de la pulverizadora 200 litros de biofertilizante con un pañuelo de seda que me dio mi vieja. Todavía se acuerda de mí el operario de la pulverizadora, ¿sí? Pero bueno, empezamos a jugar con esas cosas, ¿sí? Y hubo una etapa ahí desde el 2010 hasta el 2000, unos 5 o 6 años, o alguno más, en donde fue todo un trabajo de capitalización en conocimiento, ¿sí? De hacer un montón de tambores de biofertilizantes distintos, con distintas recetas, que nunca nadie utilizó, ¿sí? No encontraba ese vínculo con los productores para alguien permeable que tuviera ganas de aplicarlo. Lo vendíamos en las ferias, los probábamos en las huertas, ¿sí? Pero mantuve el contacto con la gente de las facultades, ¿sí? Entonces fui haciendo distintos tipos de análisis, entonces yo hoy lo comprendo como
un momento de acumulación en conocimiento. Pues empecé a hacer inoculantes, esos inoculantes los mandaba a la facultad, ¿sí? Para que me analicen, me hagan el recuento de Rhizobium, por ejemplo. Entonces ahí empecé a agarrarle la mano a varios procedimientos, ¿sí? Todavía nadie solicitaba mis productos, ¿sí? Pero íbamos aprendiendo en esa movida. En el 2019 nos fuimos a Trenkelauken, ¿sí? Que algunos de ustedes estuvieron hace un tiempito de gira ahí en Trenkelauken. Y Gonzalo me dice, bueno, ya que estás acá, me dice Gonzalo, te pongo a disposición las instalaciones del Tambo Viejo, ¿sí? Necesito tanta cantidad de litros, le hablo a ellos porque ellos lo conocieron a Gonzalo. Necesito tanta cantidad de litros de biofertilizante, hacémelos vos, ¿sí? Y después lo que te sobre, manejalo como quieras. Así que ahí empezó Gonzalo con su biofábrica y empecé yo a darle vuelo a esto de la milpa, ¿sí? Ahí empecé a conectarme con otros productores y a trabajar en lo que yo más quería, que era trascender el cultivo intensivo y meterme en el gran cultivo, ¿no? en la cuestión extensiva, ¿sí? En esto de la agroecología hay muchos caminos. Yo les estoy describiendo uno que me viene conduciendo por el lado de la regeneración de suelos, utilizando los bioinsumos como estrategia o como herramienta. Pero hay mucha gente que está trabajando en desarrollo de genética de cultivares, de distintas especies o de genética animal, desarrollo de maquinaria, bueno, un montón de cuestiones, ¿sí? Infraestructura, ¿sí? Es como los caminos de la agroecología son un montón. En algún momento nos vamos cruzando, sí o sí. A mí me tocó particularmente o elegí ir por el lado de la regeneración de suelos y con los bioinsumos como herramienta, ¿sí? Bien, hoy estamos viviendo desde hace 4 meses en una región bastante distinta a la que nos dio origen, entre el límite de Córdoba y San Luis, una región totalmente distinta con otros desafíos, ¿sí? Ahora estamos viniendo desde ahí. Hoy se está hablando, estamos en un momento en donde hay como mucho interés por el tema de cómo salir del sistema industrial de producción, ¿sí? Con alto uso de insumos de síntesis química, ¿sí? Y aparecen los bioinsumos en todos los medios, ¿sí? En todos los medios. Y todos hablan de bioinsumos, ¿sí? Tanto habla de bioinsumos el que viene revolviendo bosta en un tamborcito, como la Bayer, ¿sí? Entonces, todos tienen una versión de bioinsumos y un rol que se le pone a esos bioinsumos. Quizás no estemos hablando lo mismo unos de otros, ¿sí? Por eso es necesario que en esta charla vuelva y traiga ese origen, ¿sí? que me llevó a mí a caminar por este caminito, para decir, la visión que yo, Cristian Crespo, hoy aquí, ¿sí? tengo del uso de bioinsumos, ¿sí? puede no ser nada que ver, no tener nada que ver con lo que les puede estar planteando Bayer o Syngenta, ¿sí? que todos tienen su modelito de bioinsumos preparadito. ¿Se entiende? ¿Sí? No voy a estar hablando lo mismo que si viene alguien de las corporaciones, ¿sí? Es necesario, en este aspecto, yo prefiero marcar la cancha, ¿sí? Traje la imagen de... ahora se me fue el nombre. De Panacea, ¿sí? Panacea es una... Bueno, hay quien dicen que fue una diosa, otros dicen que no es una diosa griega, que tiene que ver con la solución, la entendemos a su presencia como la solución a todos los problemas, ¿sí? Como quien tiene la medicina para solucionar a todos los problemas, ¿sí? La industria hoy plantea de algún modo, ¿sí? traer a los bioinsumos, ¿sí? como una estrategia mágica
de decir, bueno, ya que estamos viendo y no podemos ocultar más los efectos que están causando los agroquímicos y los fertilizantes, lo tratamos de ocultar hasta ayer, pero ya hoy ya no podemos hacerlo más, sacamos entonces el bidoncito de los bioinsumos y lo ponemos arriba de la mesa como la gran panacea, ¿sí? Como la forma de solucionar todos los problemas, ¿sí? Y de alguna manera lavamos nuestras culpas y hacemos un siga-siga, ¿sí?, de la situación que viene. ¿Se entiende? O entendemos, por otro lado, a los bioinsumos como una herramienta más, ¿sí?, dentro de un sistema más complejo, que puede ser que en alguna situación lo necesitemos o en otra no, ¿sí? Nadie discute, por ejemplo, la calidad de una herramienta y la utilidad de una herramienta como el martillo, ¿sí? Nadie la discute, encima es una herramienta que ha trascendido muchísimo tiempo, ¿sí? Ahora, si lo que necesitamos es hacer un pozo, esa herramienta es totalmente obsoleta, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fuertes a concebir, ¿sí?, es que los bioinsumos no representan una panacea, sino que son una herramienta que hay que entenderlos dentro de un contexto, ¿sí?, que tiene un montón de factores, ¿sí? Eso es lo interesante. Y por otro lado, la propuesta es entender cuáles son los procesos que estamos queriendo potenciar, ¿sí? Cuando hablamos de agroecología, y hoy Ivette habló de la presencia de Sergio Toletti y que habló de que Toletti venía con el mensaje de pensar en la materia orgánica, ¿sí? Empezar a pensar desde ahí nuestros suelos y la regeneración de los suelos, ¿sí?, tiene que ver con meternos en una espiral ascendente, ¿sí?, de energía virtuosa. ¿Se entiende? La naturaleza no se encierra en sí misma. La naturaleza tiene flujos, ¿sí?, tiene flujos en donde siempre pretende acumular y generar más cantidad de vínculos, más cantidad de frutos, más cantidad de flores, más cantidad de insectos, ¿sí? Ese es el tipo de flujo que nosotros vamos a querer potenciar dentro de la agroecología, para los cuales los bioinsumos van a ser una herramienta, ¿sí? Si lo pensamos desde esta perspectiva, las prácticas industriales encaran el espiral de manera al revés, ¿sí?, hacia el centro, y el espiral termina apretándose sobre sí mismo, sin posibilidad de crecer. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es cuando vamos hacia una agricultura que demanda cada vez más trabajo, ¿sí?, cada vez más energía, ¿sí?, que nos hace cada vez más dependientes, ¿sí? Eso es un espiral vicioso de energía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos y apuntamos y utilizamos a los bioinsumos como una herramienta más para eso, es a generar flujos virtuosos de energía con espirales que se abran y vayan multiplicando, ¿sí? Es un concepto para hablar horas y horas y horas, ¿sí? Pero lo voy pasando por arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar un bioinsumo? ¿Vamos a esperar aplicarlo sobre una planta y generar el volumen de crecimiento que le aporta la urea? No, porque lo que vamos a estar pensando, ¿sí?, lo que vamos a estar pensando es primero en generar las condiciones para generar una planta y un cultivo sano, y que nosotros a través de los bioinsumos potenciar esa salud, pero una salud que tiene que venir desde el suelo, pensada antes. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, esto viene y es muy común decir, bueno, no quiero usar urea, ¿cuántos litros de biofertilizante le echo? No, ni siquiera nos hagamos esa pregunta. Pensemos antes en cómo está ese cultivo y cómo viene la dinámica de la materia orgánica. ¿Se comprende? Aumentar la actividad biológica, capaz que sea una síntesis. Bueno, hay que ver cuáles son las estrategias de eso para aumentar la actividad biológica, ¿sí? Hay varias,
pero viene por ahí. Entonces, es necesario, antes de pensar en los bioinsumos, pensar los sistemas de manera más compleja, pensarlos un poquito más para atrás. Vieron que Jairo Restrepo, cuando habla del ABC de la agricultura orgánica, ¿sí?, la A tiene que ver con abonos, ¿sí?, y lo vincula a la materia orgánica. La B es de biofertilizantes, ¿sí?, y la C tiene que ver con regular alguna situación de desequilibrio puntual, y eso se corrige con los caldos minerales, A, B, C, de ahí. Entonces, la propuesta entonces de la A en el gran cultivo, cuando hablo del gran cultivo hablo del cultivo extensivo, ¿no?, es pensarlo antes. Algunas estrategias, el tema de las coberturas verdes. En la zona centro de... Voy a volver al mapita. Acá a nosotros nos sorprende lo verde, cuando entramos nos sorprende lo verde, además hay una impronta de, lo vemos desde la ruta, ¿no?, de producciones mixtas, mucho más fuertes, más cantidad de vacas, eso hace que haya más cantidad de verde en el invierno, ¿sí? Ahora, si ustedes pasan para esta región, ¿sí?, hoy es todo amarillo de rastrojo de soja y maíz, todo totalmente amarillo de rastrojo de soja y maíz. ¿Sí? Ahí no hay nada de captación de carbono, ¿sí?, a través de coberturas vivas, ¿sí? Son suelos literalmente detenidos, ¿sí?, literalmente detenidos. No me animo a decir muertos, porque estoy en el ejercicio mental de asociar a la muerte como con los ciclos de la vida, ¿sí? Entonces son suelos momificados, literalmente detenidos, ¿sí?, con paisajes muy feos. Si han andado por allá lo van a ver, ¿sí?, con paisajes muy feos, en donde no se ve gente, en donde nos sorprendió desde que cruzamos el río Uruguay, que todas las escuelas estaban llenas de gente, ¿sí? Bueno, con gente, todas las escuelas con gente. Nosotros provenimos de una región en donde hay muchas escuelas que son taperas, ¿sí?, donde no hay alambrados, ¿sí?, donde no hay molinos, donde han dejado en el mejor de los casos la casa sola y con una topadora han arrasado el monte, los galpones, ¿sí?, los corrales, los han tapado todo y arriba pasó la sembradora, ¿sí? Venimos de esa situación. Imagínense discutir en esta región la necesidad de coberturas verdes en invierno, ¿sí? Es bastante complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Una lona verde podría ser. Hasta una lona, sí. Entonces, en esas regiones se habla de los cultivos de cobertura, ¿sí?, de los cultivos de cobertura. Cuando tenemos sistemas mixtos donde hay presencia de animales, no es necesario pensar en cultivos de cobertura porque el verdeo cumple esa función, o la pastura en invierno cumple esa función, ¿sí? Después tenemos que ponernos a pensar de qué manera complejizar ese verdeo, ¿sí?, para que no sea solo avena, ¿sí?, o solo ryegrass, sino decir cómo hacer para que ese verdeo funcionalmente también esté capturando nitrógeno aún en invierno. Entonces, ponerse a pensar la asociación con las leguminosas, ¿sí? Bueno, pero el tema de mantener la cobertura verde la mayor parte del año, ya ahí hacemos que las pantallas, ¿sí?, las pantallas solares estén capturando energía, ¿sí?, y mandándola al suelo. El sistema funciona de esa manera. El sistema suelo se alimenta gracias a la energía solar y la energía solar se captura, ¿sí?, gracias a las hojas verdes. Si no hay hojas verdes, ¿sí?, es como que desconectamos de acá la computadora. De repente el suelo deja de percibir energía y ahí no hay actividad biológica de la que podamos charlar, ¿sí? No hay actividad biológica porque se corta el flujo de energía, ¿sí? La otra cuestión interesante es decir, ¿qué semilla vamos a usar? Vamos a estar utilizando
en la regeneración de suelos, semillas adaptadas para el alto uso de agroquímicos o fertilizantes, ¿sí? O vamos a estar debatiendo la necesidad de desarrollar semillas que sean capaces de producir en forma estable, aceptable, ¿sí? No con parámetros de la industria, sino con parámetros que definamos nosotros, ¿sí? En las condiciones en las que nosotros producimos, ¿sí? El otro tema central es el rol animal. Imagínense en la región que les mostré antes discutir la necesidad del rol animal, ¿sí? Es muy, muy difícil. Hay gente que nos dice, che, pero fíjate que acá hace 30 años que no hay vacas, ¿sí? Y vos estás hablando de la necesidad de la vaca. Y bueno, pero pensémoslo de manera más fuerte porque no va a haber un proceso regenerativo, efectivo, si no tenemos el rol animal. Porque estamos hablando de regiones que se desarrollaron y que evolucionaron gracias a la presencia del animal, ¿sí? En tanto no esté ese aporte animal dinamizando la oferta de nutrientes, rompiendo gracias a la pezuña la materia orgánica y las primeras capas del suelo, ¿sí? Vamos a estar necesitando más energía, ¿sí? Más energía en maquinaria, más energía en nutrientes que tengan que venir de otro lado, ¿sí? No me atrevo a decir que el proceso de regeneración no se puede producir en ese momento, ¿sí? De esa forma, pero sí va a ser mucho más lento y costoso, ¿sí? Mucho más lento y costoso. Imagínense que en una huerta, por ejemplo, en un invernáculo, donde no hay aporte animal, estamos muchas veces dependientes del abono que podamos hacer afuera, ¿sí? Pero yo no puedo hacer un abono para 50 hectáreas de trigo, ¿sí? 50 hectáreas de trigo hablando de una escala pequeña, ¿sí? De ahí para arriba. Entonces, cuando hablamos de regeneración, y antes de llegar a este punto, ¿sí? Es decir, ¿cómo están jugando los animales? ¿Sí? ¿Hay un buen diseño de pastoreo? ¿Cuáles son los tiempos de descanso que estás dejando? ¿Hay reciclaje de energía? ¿Hay acción de raíces gracias a tiempos de descanso adecuados? ¿Sí? Entonces, para ver si la ganadería está siendo efectiva en ese proceso de vivificación del suelo, ¿sí? Cuando alguien viene y me hace una pregunta, che, necesito una biofábrica para mi campo, ¿sí? Bueno, ¿tenés animales? ¿Cómo lo estás manejando? No, pero los tambores, no, pará. Primero aquella parte, porque puede ser que incluso si esta parte de la ganadería es efectiva, ¿sí? Que ni siquiera necesites llegar al aporte de los bioinsumos. ¿Se comprende? Entonces hay muchas cositas como para ir preguntándose antes. El tema de la maquinaria es otra de las cuestiones centrales, ¿sí? ¿Qué maquinaria vamos a usar para implantar una buena pastura? En muchos lugares no quedan maquinarias para implantar una buena pastura, ¿sí? La única maquinaria que hay, más o menos parecida, es la misma que se utiliza para la soja o para el trigo, ¿sí? Y tenemos que inventar algo para tirar una pastura, porque ya no queda la disponibilidad de maquinaria para la pastura. Entonces, muchas veces siempre queda algún ingenioso, algún herrero ingenioso en el pueblo que empieza a reformar una máquina. Sí, en eso los piamonteses son recontra efectivos, ¿sí? Siempre les encanta agarrar la soldadora. Por lo menos los que hay allá, no sé los de acá, pero... entonces el tema de generar y estimular la existencia y la disponibilidad de maquinaria apropiada es otra de las cuestiones centrales, ¿sí? Y después el tema de las rotaciones de cultivo y de las integraciones que podamos hacer entre cultivos, ¿sí? Es una cuestión que hay que volver a pensar. Cuando yo era chico, en casa se trabajaba con este esquema de 4-3 o 4-4, 4 años de pastura y 4 años de ciclos de cultivos, ¿sí? Y de repente eso se dejó. Y es muy loco porque en una generación, en la generación de mis viejos, por ejemplo, es un chip que parece que ha sido sacado, porque a mí esta cuestión de las rotaciones me lo enseñó mi viejo.
Pero hoy yo discuto esto con mi viejo y parece que se hubiera olvidado. Ha sido muy fuerte el efecto propagandístico y todo lo que pasó internamente por una generación que ha hecho que se hayan olvidado de cosas muy profundas que tenían que ver con el funcionamiento de la naturaleza misma, ¿sí? Y son cosas que tenemos que estar desandando hoy, ¿sí? Bien, para llegar entonces al tema de los bioinsumos y... Sí. Con los técnicos pasó algo parecido. ¿Cómo? Y con los técnicos también parece que... Con los técnicos también, con los técnicos también, sí. Sí. Eso es lo que crearon la tecnología de la rotación. Claro. Entonces, bueno, llegamos al tema de los bioinsumos, es decir, bueno, a ver, ¿para qué vamos a utilizar un bioinsumo? ¿Necesitamos revitalizar un suelo? Bueno, ¿cuáles estrategias vamos a llevar a cabo? ¿Sí? Si alguno de nosotros pasamos por un curso de Jairo y la intención es ponernos a ser súper magro ahí al toque, ¿sí? Pero cuando nos ponemos a pensar quizá no es el bioinsumo de mayor impacto y por ahí haya que pensar en cómo están jugando estas cosas, ¿sí? Estas cosas para decir, a ver, ¿cuál es la estrategia con bioinsumos más adecuada que puedo estar llevando a cabo? ¿Sí? Y acá ya nos metemos en las experiencias propias de cómo se vienen desarrollando. Un grupo de compañeros iba a sembrar una cebada cervecera, tienen una cervecería, iban a comprar una cebada en un lote, en una loma arenosa, muy devastada, estamos hablando de la zona ahí de Trenquelauquen con porcentaje de materia orgánica del 1%, ambientes muy frágiles, ¿sí? Y decíamos, bueno, lo interesante sería poder llevar, eran 5 hectáreas, bokashi o compost para todas estas 5 hectáreas. Pero, ¿cómo? Es una cantidad bárbara, es difícil desde lo económico, desde lo logístico, no existe la maquinaria para aplicarlo, no existe o no está ajustado el desarrollo de tanta cantidad de compost, ¿sí? Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo llevar la potencialidad de un compost o de un bokashi al entorno de una semilla? Y ahí empezamos a jugar con los inoculantes y con los empanizados de semilla, ¿sí? Que mañana vamos a hacer una práctica de esto. Empezamos a jugar con esto y ahí traje esto que ya venía elaborando desde hace un tiempo antes, que es el desarrollo de bacterias fijadoras de nitrógeno, que lo mandaba a la facultad para que me den los dosajes, pero me quedaba con ese bidoncito ahí, ¿sí? Y ahí es como que lo pudimos convertir en una práctica concreta, ¿sí? Empezamos a trabajar con inoculantes para semilla, ¿sí? Con reproducciones de microorganismos y el aporte de minerales como harina de roca, tierra de diatomeas, biocarbón y ahora más recientemente el tema de los fosfitos, ¿sí? En un momento estaba haciendo una prueba para mí, ¿sí? En mi casa de reproducción de Rhizobium, ¿sí? En un tambor en la cocina, ¿sí? Y pasa Jorge Tentam, que estuvo acá con Eduardo Cerdá. Estuvo el año pasado, ¿se acuerdan? En una de las charlas que vino un productor lechero. Tambero, sí. Tambero, ahí está, que fue en el liceo la charla. Bueno, allí estuvo con... Bueno. Jorge pasa con la compañera a tomar unos mates por casa y me dice, ¿qué es lo que está burbujeando ahí arriba de la mesada? No, le digo, esto es una reproducción de Rhizobium parabicea. Y dice, ¿qué? ¿Y te funciona esto? Y dice, sí, vengo con todos los análisis de la Facultad de Agronomía, que me los van analizando, funciona bien. Me dice, yo voy a sembrar en 10 días la vicia. Dice, y pensaba comprar el inoculante. Dice, si vos me decís que esto anda, dice, inoculo todo con lo tuyo. Bueno, fue así, le produje lo que él necesitaba y tenía que ajustar las dosis y las cantidades que necesitaba. Entonces yo hice una reproducción enorme, ¿sí? Una reproducción enorme
de lo cual para humedecer la semilla él utilizó un poquitito. Entonces, en la conversación con Jorge fue saliendo cuánto tenía que reproducir para la próxima tanda, ¿se entiende? Fuimos ajustando la dosis, ¿sí? Y después le digo, Jorge, ¿vos te animás a hacer un empanizado? Una vez que mojás la semilla, le agregás unos minerales. Sí, lo hago. Entonces él, la primera vez lo hizo con una hormigonera, ¿sí? La segunda ya utilizó un mixer pequeño de los que se utilizan para preparar alimento para los animales. Y fuimos ajustando con él el tema de cómo hacer ese empanizado, asegurarnos que la parte mineral se pegue bien al entorno de la semilla, ¿sí? Fuimos ajustando esas cositas. En un momento me dice, mirá, estuvo bien, pero hay piedritas muy gruesas que me trababan el dosificador de la máquina, tuve problemas con eso. No dejó de vincularse conmigo, Jorge, se lo agradezco, gracias a que se le trabó el dosificador de la máquina, y me dice, fíjate, mejorá el tamizado, ¿sí? Entonces mejoramos el tamizado, mejoramos incluso el envasado, gracias a esa conversación que fuimos teniendo con él, y después de él, con otros, porque además de ser un productor muy entusiasta, sabe contagiar, ¿sí? Y se fue generando un boca en boca que empezamos a utilizar los inoculantes con varios. Ahí están. Entonces, hay una obtención de inóculo a partir de raíces de vicia, en este caso, ¿sí? Y una reproducción. Esta foto es en el campo de Jorge, fíjense estas vicias así bien noduladas. Y después en un momento me pide más adelante en el tiempo, una vicia más tardía, y me dice, le digo, Jorge, bueno, pero en este momento no tengo raíces vivas de vicia como para obtener el inóculo. Me dice, bueno, pero vos tenés otros preparados, vamos a hacerlo igual, qué sé yo. Entonces hice una reproducción a partir de té de compost, ¿sí? O sea, mojamos la semilla con té de compost. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos también una nodulación muy buena en todas las vicias, a pesar de que en ese lote no había habido vicia, ¿sí? Entonces, ahí es como que caen tres hipótesis, ¿sí? Una, que nosotros con ese preparado de té de compost estamos estimulando la vinculación de la vicia con nódulos indígenas, ¿sí? De ese suelo, ¿sí? Esa es una. La otra es que en el proceso de elaboración del compost nosotros estamos reproduciendo Rhizobium también, ¿sí? No son excluyentes entre sí las hipótesis, pueden ser todas juntas. Y la otra hipótesis, muy interesante, ¿sí? Es que en los cultivos de producción agroecológica, ¿sí? Hay una interacción de los microorganismos endógena en la planta, ¿sí? Entonces que hay presencia de Rhizobium aún dentro de la semilla, ¿sí? Eso es muy interesante para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, lo que veíamos es que a partir del té de compost obteníamos plantas perfectamente noduladas, ¿sí? ¿Y era con los minerales también? Con los minerales también, con los minerales también. Después, en la cátedra de forrajes de la Universidad de Lomas de Zamora, hicieron un ensayo de impacto de los inoculantes en avena y en vicia, ¿sí? Y muy interesante porque en las dos especies se potenciaba el largo de raíces, ¿sí? Se potenciaba el largo de raíces con el preparado de minerales, ¿sí? En un momento, comercialmente, pensé en sacarlo el aporte de minerales, ¿sí? Como que dudé, digo, ¿será importante? ¿No será importante? ¿Sí? Y esta gente de la Universidad de Lomas de Zamora me devolvió ese ensayo y digo, realmente está generando un impacto importante, ¿sí? Este empanizado de minerales, así que sigue en carrera, ¿sí? Sí.
semilla Sí, ya queda, sí. no exterior, sino interior. Interior. Esto es algo que discutíamos un día con Sergio Toletti, ¿sí? Y hay un librito muy lindo, después te digo cómo se llama, porque tiene un nombre raro, de Luis Gual, ¿sí? Luis Gual es un investigador que está trabajando en microbiología de suelos, es de la Universidad de Quilmes y trabaja en el CONICET también. Y hay un librito en donde él empieza siembra variedades, semillas esterilizadas, ¿sí? En medio libre de Rhizobium, ¿sí? Y cuando se desarrolla la planta aparecen nódulos, ¿sí? Entonces, cuando abren la semilla, ¿sí? Después encuentra que el Rhizobium es endófito, ¿sí? Bueno, la semilla entonces queda de esta forma, ¿sí? Y lo empezamos a llevar a otros cultivos, ¿sí? No solamente a los que tenían leguminosas, sino también a los verdeos, los llevamos a las pasturas, los llevamos a los trigos, ¿sí? Los llevamos a los cultivos de verano, ¿sí? Y lo estamos utilizando en todos los cultivos. Entonces, el té de compost más el preparado de minerales, ¿sí? Hay otras experiencias donde hay otra gente que está inoculando con reproducción de microorganismos, con otras reproducciones de microorganismos. Hay varias estrategias para reproducir. Con micorrizas, ¿sí? La única recomendación que hago es que cuando viene una pregunta en este sentido, digo, bueno, voy a sembrar avena la semana que viene. Bueno, ¿la avena está curada o no está curada? ¿Sí? Si está curada, yo no le doy ¿cómo? Si está curada con fungicidas, ¿sí? No le doy mi inoculante. ¿Sí? Le digo, no, mira, te estaría robando la plata. Le digo, vas a estar metiendo microorganismos en una semilla que está protegida contra microorganismos, ¿sí? Así que la recomendación de la industria, y disculpen, sí, si toco alguna fibra, pero es decir, bueno, duplicarle la dosis. Claro, y cierra de ese lado, pero... No, sería interesante probar para limpiar, porque a veces nosotros no conseguimos semilla que no esté curada. Es un tema, sí, es un tema. Por eso, en los temas anteriores, ¿sí? La semilla es una de las cuestiones centrales, ¿sí? Y conseguir semilla curada, muchas veces allá pasa de ir al semillero y por una cuestión logística, dice, bueno, a ver, hoy estamos curando, y bueno, pero me podés dejar 10 bolsas afuera, y no, que qué sé yo, que me genera problema, que esto, que el otro. A veces se complica, hay gente que es más permeable para eso, hay gente que no, ¿sí? Pero sí, es una cuestión que surge en el campo. Después, o sea, con el tema de los inoculantes, a campo, ¿sí? Vimos los efectos claramente y después vienen siendo sustentados por estos ensayos, como por ejemplo el de la Universidad de Lomas de Zamora y otros más, ¿sí? Y después viene el tema de los biofertilizantes foliares. Empecé en un principio con la receta clásica de Jairo con el supermagro, ¿sí? Y después lo fui reduciendo, dándome cuenta que la enorme cantidad de sales minerales, ¿sí? Tiene sentido en los suelos tropicales de donde viene Jairo, ¿sí? En Colombia, en suelos tropicales de México, de Ecuador, ¿sí? Con procesos de lavado muy grandes, ¿sí? Suelos muy frágiles en cuanto a la cantidad de materia orgánica, pero los suelos de esta parte del continente templada tienden naturalmente a acumular materia orgánica, ¿sí? Tienden naturalmente a acumular materia orgánica y la deficiencia de nutrientes, sobre todo de micronutrientes, no está dado por la presencia o no en el suelo, sino por su biodisponibilidad. Entonces hay que pensar, ¿sí? En activar los flujos de materia orgánica, en la actividad biológica, en incrementar la actividad biológica, y ellos van a ser
¿sí?, los que rompan esa materia orgánica y disponibilicen esos micronutrientes que están naturalmente en el suelo, ¿sí? Yo trabajo con algunos, por ejemplo, algunos casos de zinc en trigo, ¿sí?, no mucho más. He utilizado boro en girasol, ¿sí?, pero tratándose de micronutrientes he decidido ir sacándolos todos, ¿sí? Prefiero apuntar a un producto más barato para hacer, ¿sí?, más barato para hacer, y pensar en 2 o 3 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, ¿sí?, que un producto más caro aplicado una sola vez, ¿sí? Después, he ido abandonando el tema de la bosta, no porque desconozca ni tenga nada contra su potencialidad, sino por una cuestión logística, y he ido reemplazándolo por el suero. Tapa los filtros de todo. Es difícil, hoy estuvimos hablando con los compañeros sobre el tema del filtrado, hay que encontrarle una vueltita, ¿sí? El pañuelo de seda, sí. Se encareció la seda. Sí. Sí, hay que pensar que el tamborcito azul, de la manera como nos lo muestra Jairo, tiene un impacto y tiene un valor didáctico, ¿sí? Tiene un valor didáctico. Cuando empezamos a pensar en una escala un poquito más grande, ya tenemos que pensar en otra cosa. No podemos estar mezclando la bosta ahí adentro, porque después es más el tiempo que pasamos filtrando, ¿sí? Dejamos de disfrutar la tarea y capaz que lo hacemos una vez, 2 veces y después, qué sé yo, que lo haga otro o lo dejo de hacer, ¿sí? Estas tecnologías, como cualquier otra, en el campo, no le pueden aportar a la gente otro laburito más, ¿sí? O sea, tienen que ser ágiles, ¿sí? Meterse en una dinámica de manera armoniosa, en una dinámica de laburo de manera armoniosa, ¿sí? ¿El suero que aporta azúcares? El suero aporta aminoácidos, un perfil de aminoácidos interesante, ¿sí?, y un perfil de bacterias lácticas muy interesante, ¿sí?, con un efecto celulolítico, o sea, rompiendo materia orgánica, ¿sí?, y además sirviendo de barrera para varias enfermedades fúngicas, ¿sí? El perfil láctico es muy interesante y además, como llega a un pH bajo, rápidamente se estabiliza, ¿sí?, y es un producto que lo tengo estable en menos tiempo que el supermagro, ¿sí? Y generalmente donde hay fábricas lácteas, de una sola vez vamos a buscar a la fábrica y nos podemos hacer el biofertilizante para todo el año, ¿sí? Si tenemos esa logística aceitada. Las fábricas lácteas todavía no conocen el potencial que tienen, todavía no lo conocen, ¿sí? En muchos lugares están ahí como pensando. Hay una fábrica, hay un fabricante ahí de la zona de Cañada Rosquín, en el centro de la provincia de Santa Fe, que me llamó para hacer unas consultas ahí hace poquito tiempo, y él es ingeniero agrónomo, es el dueño de la fábrica y tiene tambo, y viene elaborando biofertilizantes hace mucho tiempo, y los viene aplicando y además muy riguroso en la medición. Le digo, vos tenés una mina de oro acá, no por el suero, sino por los datos que tenés, ¿sí? Lo tenía muy, muy claro, muy claro. El tema de la aplicación, como decíamos recién, es un gran producto, es un gran tema en sí mismo, ¿sí? Tiene que ser ágil, el productor o la persona que trabaja con él tiene que ir al tambor y cargar rápidamente la pulverizadora y salir. No puede ser un engorro el tema del tapado de filtro, ¿sí? Si no, lo va a hacer una vez, 2 y después ya va a decir, che, está muy bien, pero ¿sí? Sigo con la urea, que no, ya tengo el sistema aceitado, ¿sí? Eso tiene que ser ágil. Lo interesante es que de la mano del desarrollo de estos biofertilizantes se le está dando vida a máquinas que en la región pampeana están tiradas, ¿sí? Están tiradas como las pulverizadoras de arrastre, están tiradas como fierro, ¿sí? Entonces,
arreglando una bomba, cambiando unas mangueras, ¿sí? Es tecnología que está disponible como para salir a trabajar, ¿sí? Eso es interesante porque la tecnología no hay que inventarla en ese caso. Está ahí, está tirada entre esos fierros que hay ahí, ¿sí? ¿Hacés mezclas del suelo que enlace sales minerales o aplicás una vez uno, una vez otro? No. Cuando esto los puse como ingredientes de un proceso de fermentación, ¿sí? Hay un proceso de fermentación que utiliza esos ingredientes. El suero, la bosta, la melaza como fuente de energía, ¿sí? Y en algunos casos sales minerales, ¿sí? Vos hacés un biofertilizante utilizando un proceso de fermentación. ¿No tenés que filtrarlo antes de usarlo? Sí. Solo que hay algunas formulaciones y algunas formas de prepararlo que son mucho más exigentes en el filtrado o te demandan mucha energía, ¿sí? Lo que lleva bosta tiene fibra muy finita y es bastante difícil. Pulverizado. Si hemos hecho alguna aplicación presiembra, ¿sí? Que yo lo que necesito ahí es incrementar la actividad biológica en el suelo. Antes de la siembra, ahí sí he utilizado el chorreado, ¿sí? El chorreado, en vez de la aspersión, el chorreado. Sí. En general los utilizo foliares y cuando lo utilizas foliar necesitas gota finita, ¿sí? Sí. Ahí utilizo también otros acompañantes que sirvan como impregnantes, como por ejemplo la baba de tuna. No sé cómo le dicen la tuna acá, con Sí, No, la tuna aloe también, pero que da fruto. el nopal, ¿sí? Ahí, El aloe sirve. la baba. Agarran una penca, ¿sí? La ponen en agua, la rompen con la pala, ¿sí? En 24 horas, ¿sí? Ya soltó todo el mucílago ese y ya es un agua así como una baba, ¿sí? Y lo mezclan al 10% en el caldo, ¿sí? Y eso ayuda a impregnarse el líquido en la hoja, ¿sí? A evitar la evaporación, ¿sí? Estos biofertilizantes a veces vamos haciendo, el biofertilizante va acompañado con una reproducción de microorganismos, ¿sí? Hay veces que aumento la proporción de microorganismos respecto del biofertilizante. Eso lo voy viendo de acuerdo a qué es lo que estoy tratando de estimular en esa situación, ¿sí? Si estoy actuando sobre un cultivo de trigo, por ejemplo, voy con el biofertilizante, ¿sí? Generalmente en presiembra utilizo una proporción de biofertilizantes mayor, ¿se entiende? ¿Cómo medir la estabilidad de ese caldo, de ese insumo? La calidad y la estabilidad en el tiempo. El pH es determinante, ¿sí? Hoy he hablado también ahí con los compañeros. El pH es determinante y es interesante el suero porque llega a un pH estable mucho más rápido, ¿sí? Se clava en 4, 3, 5, ¿sí? Y ya está, y lo ves en el tiempo y es sumamente estable, no va cambiando las poblaciones de hongo que se le hacen arriba, ¿sí? Sí. Después hay unos truquitos para acelerar bueno, necesito aplicar la semana que viene, no llego con los tambores, hay unos truquitos como para acelerarlo, ¿sí? Son cositas que uno va aprendiendo en el camino. Mañana vamos en el curso. No lo voy a adelantar. Bien. Después hay algunos otros casos. Bueno, lo tengo acá. Los cultivos responden distinto a los biofertilizantes. Por ejemplo, el trigo ya podemos decir que responde bien y responde rápido a la aplicación de biofertilizantes, ¿sí? Bien medido, bien probado, ¿sí? Hay otros cultivos que responden más lento. En general, los pastos perennes, como por ejemplo una festuca, su respuesta es mucho más lenta, pero porque su dinámica de acumulación es mucho más lenta, ¿sí? Un pasto perenne, ¿sí?
va acumulando forraje y va generando sus distintas etapas mucho más despacio en el tiempo. En cambio, un pasto anual tiene impresa la memoria de que en 4 o 5 meses tiene que producir semilla porque si no, no subsiste su especie, ¿sí? Entonces eso hace que la respuesta a un biofertilizante también sea mayor. Pero ¿cuándo es mayor? Siempre, y ahí vuelvo a lo anterior, siempre que sus raíces estén en sintonía con un suelo activo y sano, ¿sí? Yo no voy a lograr un suero milagroso en una planta que no esté sana. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo en el campo es que la mejor respuesta a los biofertilizantes foliares, ¿sí?, generalmente se presenta en el segundo o tercer año luego de que se cortó la aplicación de agroquímicos y fertilizantes. ¿Se entiende? Porque la planta encuentra otro equilibrio en ese suelo y en ese equilibrio es donde puede expresarse, ¿sí?, con la aplicación del biofertilizante. ¿Sí? Después otros productos que acompañan a los biofertilizantes, pensando en situaciones puntuales, son algunos compuestos nitrogenados, extracción de nitrógeno. En esa foto es una extracción de aminoácidos proveniente de sangre, ¿sí? También podemos extraer aminoácidos de fuentes como la pluma o la lana, ¿sí? Hay distintos compuestos, distintas formas de extraerlo, ¿sí? De la sangre hay un proceso fermentativo, hay un proceso de fermentación, o sea, la extracción de aminoácidos es por una ruptura que producen los microorganismos, ¿sí? Y de la lana o de la pluma son procesos fuertemente alcalinos que se hacen con hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, ¿sí? Pero de ahí podemos estar extrayendo aminoácidos también que acompañan los biofertilizantes. En algunos casos hay respuesta a los compuestos de azufre, como por ejemplo el caldo sulfocálcico, ¿sí? Sobre todo si nos toca una primavera medio lluviosa y tenemos problema de manchado en los trigos, roya en los trigos, entonces los biofertilizantes van con un poco de caldo sulfocálcico, ¿sí?, como barrera para el ataque de hongos, ¿sí? O compuestos de silicio por el mismo tema y como por ejemplo extracciones o decocciones de cola de caballo, ¿sí? Pregunta. Sí. ¿Puedo decir mezclado el supernagro, por ejemplo, mezclado con la mezcla sulfocálcica? Sí, ¿Todos juntos? sí, sí, sí. Yo no lo mezclo porque siempre me dijeron que la mezcla sulfocálcica con el cobre no se lleva bien. Y yo tengo cobre. Vos aplicás, los hacés con cobre. Hago supernagro con cobre. Ajá. Yo no lo mezclo con el azufre y la cal de la mezcla. Bien. Pero capaz que. Bueno, yo de hecho no utilizo el cobre precisamente porque el cobre es depresor también de la actividad de los microorganismos. ¿Sí? Claro, lo utilizamos en la pileta para que no se nos llene de hongo, ¿sí? Entonces, en un momento decidí sacarlo de ahí, ¿sí? Pero está bien, he escuchado de este antagonismo. Sulfato de cobre al comienzo del supernagro, entonces. Claro, Y después le voy agregando los otros, y siempre la melaza, la leche, claro, el proceso continúa. claro, El cobre está. claro, Entonces no lo aplico uno, o aplico supernagro o mezclo. claro. Jairo lo aplica, Jairo Restrepo lo aplica. No sé, yo lo mezclo, pero no meto cobre. Claro, Esa incompatibilidad viene de la época que se usaba la mezcla y el caldo bordelés como los únicos fungicidas claro, que había y eran muy concentrados. claro, O sea, muy concentrados con respecto a supongo que es por ahí la cosa. claro. Capaz que para el año que viene haces el botón sin el cobre y estás tranquilo. Total, puedes ponerle las otras sales y listo. Capaz. Claro. Bien, otros productos que he venido desarrollando, todas las estrategias, uno tiene como una caja de herramientas, ¿no? Y esa caja de herramientas va variando de acuerdo
al productor con el que voy tomando contacto. No es que el mismo producto va para todos, ¿sí? Sino que lo que se establece es un diálogo con cada uno de los productores, es decir, bueno, a ver, ¿cómo está tu sistema en función de todas las cosas que hablábamos antes? Y decir, ¿cuál es la estrategia que podemos llevar a cabo en este lugar con lo que vos tenés, ¿sí? Con lo que vos querés hacer? Entonces, las herramientas van cambiando en cada situación, ¿sí? En un momento, en la zona ahí de Trenquelauquen, con aguas muy, muy salobres, llegó una consulta de decir, che, las vacas no me toman el agua. Y está esta empresa del Chaco, ¿sí? Vino el productor con la propaganda, está esta empresa del Chaco que me quiere vender esto y me dice que me mejora el agua. Entonces nos ponemos a estudiar, le cobraban una locura al pobre tipo. Me pongo a estudiar qué es lo que le querían vender y en sí era una reproducción de bacterias lácticas. O sea, las mismas que provienen del suero, las mismas que hacemos en un silo, ¿sí? En un silaje, ¿sí? Cuando hacemos los que han hecho reproducción de microorganismos de montaña o de monte, ¿sí? Son ese perfil de microorganismos. Le digo, me parece que podemos estar generando una prueba con algo mucho más chacarero, más apropiable a tu situación. Y empezamos a probar en el agua del tanque, ¿sí? Unas aplicaciones de bacterias lácticas, un tratamiento de ataque, como le digo yo, de bacterias lácticas en estado líquido, o sea, reproducción de microorganismos, ¿sí? Como para aumentar el perfil de microorganismos en el agua del tanque. Y después, los baldecitos estos agujereados, ¿sí? Lo agujereamos con el cuchillo o el taladro, ¿sí? Funcionando como saquito de té, ¿sí? Metidos en el tanque, colgados del caño del molino, ¿sí? Como para que vayan aportando microorganismos en forma paulatina. La primera observación es que las vacas dejaron de rechazar el agua, ¿sí? De no tomar el agua por ser agua salobre, ¿sí? A tomar agua. Ya hay un salto muy, muy grande, ¿sí? Y después la otra cosa que vimos es porque hay un cambio químico en las condiciones del agua, es que dejaron de producirse algas en esos tanques, ¿sí? Y bueno, junto con esos productores también fuimos ajustando ahí la dosis, los tiempos de aplicación, cada cuánto cambiábamos el baldecito que estaba sumergido, ¿sí? Nos queda ver qué pasa microbiológicamente en ese agua como para tener un dato más, ¿sí? Como para... Las vacas no se murieron, las vacas no se murieron y tomaron agua. O sea, se iban a morir si no tomaban ese agua, si no tomaban agua, ¿sí? ¿Lo que ponías adentro era materia verde fermentada o líquidos? No, lo que va en ese tamborcito es una... le decimos reproducción de microorganismos de monte, pero el proceso es un silaje, ¿sí? Imagínense un silaje, ¿sí? Solo que en vez de hacer un silaje con avena o con alfalfa o con maíz o con sorgo, lo voy a hacer con otro sustrato y eligiendo cuál es el inóculo de algún lugar de microbiología muy activa, ¿sí? Un monte nativo, algún lugar que no haya intervención de agroquímicos, ¿sí? Que haya una microbiología bien activa. Entonces saco ese inóculo y hago una reproducción a partir de eso. ¿Se entiende? Men, que le llaman acá. Claro, exactamente. Sí, son los men. Exactamente como la gente de Entrebichitos. Exactamente. Bueno, esto, ahí va. Líquidos, que trajeron, ¿no? Capaz que el aroma. Métale nariz. Es ácido, frutado, ¿sí? Bien, ¿Y qué pasa? pero rico. ¿Sale, precipitan o algo o no se sabe bien qué pasa? Ese dato no lo tengo. Hay algunos ensayos que hablan de que
hay algunos sulfatos que precipitan, ¿sí? Que precipitan en determinadas condiciones, ¿sí? No sé, no me consta que el incremento de microorganismos que estamos produciendo, porque si nos ponemos a analizar en volumen es bastante poco, ¿sí? La cantidad de microorganismos que le ponemos, ¿sí? Genere un impacto tan grande, ¿sí? Sí me parece que hay alguna movida a nivel de pH, ¿sí? Pero es de las cosas que estoy investigando ahora. Porque en estas cuestiones, por un lado, retomo lo que decías vos, los procesos tienen que ser muy sencillos cuando hablamos de estas cuestiones. Yo no vengo a hablar de procesos industriales que no podamos conocer y manejar entre nosotros, ¿sí? Como una cuestión totalmente alejada y que yo que hice un posgrado en Harvard, ¿sí? Vengo a hablar de esto y les bajo esta tecnología a ustedes. No, estamos hablando de procesos sumamente sencillos que si nos ponemos a pensar, todos nosotros hemos tenido contacto con un silaje, con un queso, ¿sí? Con un chorizo seco, con un vino, con una cerveza. Son procesos fermentativos sencillos que nos ponemos a analizar, ¿sí? Y rápidamente lo entendemos, ¿sí? Y lo interesante de esto es que cuando empezamos a manejar estas tecnologías los convertimos en otra cosa, como los compañeros de Entrebichito, que lo convirtieron en pastilla para sanitizar agua servida. Maravilloso, ¿sí? Lo interesante de esto es que son tecnologías muy plásticas, hoy las utilizamos en esto, después le hacemos un cambio y lo llevamos a tal cosa, ¿sí? Porque estamos hablando de procesos de vida muy sencillos, ¿sí? Muy sencillos y que potencian estos espirales, ¿sí? Estos espirales ascendentes y virtuosos, ¿sí? Después yo venía haciendo caldo sulfocálcico para producción vegetal, ¿sí? Y una chica veterinaria me dice, mira, estamos teniendo mucho problema de piojo y sarna hace ya 3 inviernos, y lo que sucede con la producción ganadera, cuando empieza un proceso de transición agroecológica, una de las primeras cosas que se abandona son los antiparasitarios, ¿sí? Entre ellos la ivermectina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso, sumado a las condiciones ambientales, ha hecho que piojo y sarna, ¿sí? Haya pegado unas disparadas importantes, ¿sí? Bueno, le digo, mirá, yo te hago el sulfocálcico, lo probamos, ¿sí? Lo probamos, vamos probando la dosis. Probó la dosis, ajustamos la dosis con ella, de cuánto tenía que aplicar, cómo aplicarlo, ¿sí? Porque no sabíamos cómo lo aplicamos, con baño, lo aplicamos por aspersión, ella lo aplicó por aspersión como para probar, empezó a jugar con las dosis, ¿sí? Por aspersión con una mochilita de fumigar, a la pasada en la manga, ¿sí? El animal queda recubierto así con olor a huevo podrido, ¿sí? ¿Sí? Ajustamos la dosis así y vimos que no hizo falta reaplicar nuevamente, ¿sí? No hizo falta reaplicar nuevamente. Entonces, ¿En el año una vez sola o...? en el año una vez sola, ¿sí? A la salida del invierno, ¿sí? Ahora, como si fuera en esta época. Eso hizo que ella le dijera al veterinario del campo de al lado, y el otro al otro, y el otro al otro, el otro al otro, ¿sí? Y hoy uno de los productos principales con los que trabajo es caldo sulfocálcico para piojo y sarna. Todos a huevo podrido, sí. A partir del año pasado, los que fueron a Trenquelauquen estuvieron en La Juanita. La Juanita, un tambo grande. Sí. Sí, bueno. En ese tambo lo venían aplicando en el rodeo de cría, ¿sí? Muchos animales, y me empezaron a pedir en el tambo para mosca de los cuernos, ¿sí? Para mosca de los cuernos. Así que instalaron una barra portapicos en el corral de espera, ¿sí? Y aplican en el corral de espera, ¿sí? Vimos también, porque es un producto cáustico, ¿Bien para eso? Sí, anduvo bien para la mosca del cuerno también. ¿Pasta para los cuernos o en líquido? No, en líquido, siempre en líquido. Sí, siempre líquido.
Al ser un producto cáustico, una de las dudas que teníamos era si no iba a producir irritación ocular y no, a la dosis que lo utilizamos y a la dilución que lo usamos no hubo problemas en ningún animal. ¿Sí? Y no hubo necesidad de reinfestación. Sí. Hay que decirle que cierren los ojos. Sí. Con el residuo del caldo, esa pasta que queda, Bien. ¿qué es lo que aplica? ¿Qué utilizas en la Sí. aplicación? La pasta, en la elaboración del caldo sulfocálcico queda una pasta del material que no reaccionó, ¿sí? Y eso se utiliza para frutales, ¿sí? Eso se utiliza para frutales. Gente que tenga muchos frutales, en el momento de poda, viene en invierno, a recubrir troncos, ¿sí? A utilizarlo de esa forma. Hay algunas estrategias como para reciclarla, ¿viste? Obtenerle como una segunda recocción, ¿sí? Pero para frutales va bien. ¿No han probado? Porque yo escuché acá un productor que usaba azufre para parásitos internos. No me acuerdo en qué forma lo usaba. Sí, ¿No han probado? bueno, acá no esa pasta dura, me estás dando una buena idea, porque una buena idea para reciclarla, porque cuando la pasta esa se seca al sol, queda hecha un polvillo y es una manera de reciclarlo. Hay productores que utilizan azufre en la alimentación animal, en las raciones, y el azufre tiene el impacto fisiológico sobre los parásitos externos. Entonces, Pero lo que lo lo... usaba para internos. Ajá, Para internos. bien. No tengo experiencia en el uso de azufre para parásitos internos, pero me llevo la pregunta y me llevo esto de decir, bueno, puedo estar reciclando la pasta para eso, que no se me había ocurrido. Claro, bien. No sé en qué forma lo usaba, no me acuerdo. El otro día estuve hablando con alguien, ya me voy a acordar una estrategia para... se estaba utilizando los taninos, maderas con taninos o extracción de taninos de algunas maderas, porque eso tenía impacto sobre los helmintos y parásitos internos. Ahí. Bueno, ¿cómo? En la hinchazón está propuesto como sustituto a las monensinas, los taninos. Para el empaste. Ajá. Esto, hay algunos productores que lo han aplicado, lo vienen aplicando con una mochila, hay otros que han aplicado una barra portapicos también acá arriba de la manga y cuando trabajan así a manga abierta que vayan pasando, ¿sí? Y hay otro productor que lo que hizo un día fue, agarró la pulverizadora, ¿sí? Le bajó el ala de la pulverizadora arriba del brete, ¿sí? Del brete, y mientras iban trabajando los animales estaba echándole caldo sulfocálcico, ¿sí? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el tema del viento, por los operarios, porque bueno, es corrosivo, ¿sí? Eso tenemos que tener. Y argentino también, ¿eh? Sí, no sé. Sí. Bien. Y el trabajo que venimos haciendo, durante mucho tiempo, cuando relataba estas experiencias, siempre hablé en plural. Y en un momento me pregunté, ¿por qué hablo en plural si estoy trabajando solo? Y en realidad, si lo pienso de vuelta y lo pienso bien, nunca trabajé solo, ¿sí? Porque esta cuestión de que haya un ida y vuelta con el productor también es la milpa, ¿sí? No soy yo solo, ¿sí? El técnico que me dice, mira, lo podríamos probar en tal cosa, ¿por qué no hacemos de esto? Y nos tomamos unos mates y discutimos esto, che, ¿qué podemos hacer con la pasta sulfocálcica, qué sé yo? Él también es la milpa, ¿sí? El técnico que le mando tal prueba al laboratorio, él también es parte de la red, ¿sí? Y así, entonces, eso le da sentido al plural, ¿sí? Desde principio de este año me asocié con Joaquín y con Loli. A ver si nos vamos al mapa de vuelta. Con Loli, que está por acá en Peguajó,
y Joaquín, que está en Cañuelas, más cerca de La Plata, ¿sí? Y ellos están elaborando inoculantes también en sus zonas, porque ellos tenían idea de armar sus biofábricas también, ¿sí? Entonces, yo me estaba yendo de la región de Trenquelauquen, ¿sí? Me estaba yendo para acá, entonces una buena estrategia de mantener los vínculos con los productores de toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, con los que veníamos desarrollando esta oportunidad, este trabajo, era darles la oportunidad a Loli y a Joaquín de que desarrollaran sus biofábricas, y ellos están elaborando sus inoculantes, así que estamos trabajando ahí en red con ellos. Y además vengo laburando también en red con otra gente que viene asesorando en bioinsumos, ¿sí? Hay unos compañeros de acá de Uruguay que se llaman Huella Fértil, que son los que me hicieron conocer con los compañeros ahí. O sea, que eso es un aprendizaje que se da también a partir de los microorganismos, ¿sí? En la naturaleza no existe, o la competencia no es el valor principal, sino que lo es la cooperación, y bueno, y en eso vamos ahí como tejiendo redes despacito de aprendizaje y de colaboración. Y hoy toda esta experiencia se vuelca en ayudarle a otros grupos y a otras personas a revitalizar sus suelos, a revitalizar sus alimentos a través de biofábricas que van naciendo en distintos lugares como honguitos después de la lluvia, ¿no? Es la foto de un curso que di en marzo en Trenquelauquen, en donde ya vimos que existía el capital de conocimiento suficiente como no para hacer un curso básico de producción de bioinsumos, sino decir, bueno, reunámonos los que estamos en esto de la producción de bioinsumos y hagamos un curso de producción de biofábricas, ¿sí? De diseño de biofábricas, y pensemos cómo este sistema en una escala mayor, salgamos del tamborcito, ¿sí? Y pensémonos ya en escala mayor, ya estamos en ese momento de avance y podemos avanzar en eso. Bueno, y hay una experiencia, como para ir cerrando. ¿Cómo están? ¿Están cansados o no? ¿No? ¿Estamos bien? Hay una experiencia nuevita que sintetiza muchas de estas cuestiones y que sintetiza la vinculación que se va estableciendo con cada uno de los productores, ¿sí? Cuando me vinculo con algún productor nuevo, ¿sí? Se dan una serie de preguntas que en esta experiencia que se dio en la chacra experimental que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en Rojas, me convocan el año pasado para hacer una experiencia de bioinsumos, ¿sí? Es una zona, como les decía hoy, bien agrícola, y que por eso tiene una alta conflictividad, ¿sí? Sobre todo en las zonas periurbanas, por el uso de agroquímicos, ¿sí? Se salía de un proceso bastante intenso acá en Pergamino, con resoluciones judiciales, fue un proceso social bastante intenso por el uso de agroquímicos en esa región. Entonces el mandato que recibe esa chacra experimental fue la de generar tecnologías vinculadas a agroecología, ¿sí? Y hay una tendencia, toco madera para que siga siendo así, hay una tendencia dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario como para estimular la agroecología con gente bastante capacitada y muy militante en eso, ¿sí? Me parece que no es solamente un sello, pues tengo una esperanza en eso. Entonces me convocan para hacer un ensayo de bioinsumos en Rojas, y fíjense lo que surgió. Proponen iniciar la transición, un ensayo de larga duración, ¿sí? De larga duración, no un solo cultivo, empezar con trigo, ¿sí? Y proponen hacer parcelitas, ¿sí? Con determinada cantidad de repeticiones, el típico ensayo que se hace en los organismos de investigación, en la facultad, en el INTA, en el INIA, ¿sí? Entonces dicen, si nosotros apuntamos a un trigo de determinado rendimiento, ¿sí?
necesitamos tantas unidades de nitrógeno, ¿sí? Y la parte que va con urea, ¿sí? Se lo vamos a poner, eran 200 kilos de urea, más o menos, ¿sí? 200 kilos de urea. La parte de biofertilizantes, ¿sí? Le vamos a aplicar 100 kilos de urea y el resto le tenemos que agregar unidades de nitrógeno con biofertilizantes. Yo abrí los ojos grandotes así. Desde la logística es imposible, porque sacaba las cuentas, ¿sí? Y más o menos calculando lo que tiene de nitrógeno un biofertilizante, le tendría que agregar 3.000 litros por hectárea de supermagro. Le digo, es imposible aplicar esto. Pero por otro lado, hacerlo, ¿sí? Significa someter a la planta a un experimento muy raro, porque le vamos a estar dando urea, ¿sí? Que genera así una expresión importante, así una expansión de tejidos muy, muy importante, pero somete a la planta a determinadas debilidades, ¿sí? A un desequilibrio que la pone susceptible al ataque de hongos, por ejemplo, ¿sí? Y a la par le íbamos a estar agregando el biofertilizante, ¿sí? Si esa planta tiene un ataque de hongos, ¿cuál es el causante? ¿Sí? Para la cabeza de la investigación tradicional. O sea, el biofertilizante. ¿Cuál tiene la culpa? El biofertilizante. ¿Sí? No va a ser bien. Claro. Si yo para dormir me tomo una pastilla para dormir y un té de tilo, ¿por cuál de las dos me dormí? ¿Sí? Claro. Bueno, entonces dijimos, no, acá le digo, si este es el partido que hay que jugar, yo no lo voy a jugar. Yo no lo voy a jugar. Acá estamos sometiendo al cultivo o al experimento a una forma que no se entiende, ¿sí? Que no se está entendiendo cuál es la fisiología y el funcionamiento de un suelo sano, ¿sí? Vas a estar drogando la planta, pero por otro lado vas a estar pretendiendo un estímulo del biofertilizante, ¿sí? Bueno, ¿y qué propones? Bueno, propongo que la parcela con bioinsumos solamente lleve bioinsumos, ¿sí? Y que no hagas parcelitas pequeñas, sino que distribuyamos toda la superficie disponible en 3 parcelas bien grandes. ¿Para qué? Para que esa forma de mostrarlo sea aplicable a las condiciones de cualquier productor, ¿sí? Porque después el productor que lo va a ver, ve todas esas parcelitas, ¿sí? Y es difícil imaginarse eso llevado a una práctica concreta en el campo, ¿sí? Y bueno, los compañeros que laburan ahí, re piolas, muy permeables, dijeron, bueno, vamos por esta. Vamos por esa. Entonces hicieron un convencional, ¿sí? Con fertilización fosforada y nitrogenada. El policultivo, porque fue con trébol rojo, asociado con trébol rojo, con bioinsumos de producción intrapredial o artesanal, que en este caso se los proveí yo. Y la empresa que aceptó participar del ensayo, aceptó las condiciones de poner medio y medio con las unidades de nitrógeno. Pero bueno, fueron ellos, ¿sí? Y ahí puse esto, que es una forma de conducirme en mi actividad y en la regeneración de suelos. Las medias son para las patas, ¿sí? Mezcladito, nada, ¿sí? A ver, en general trabajo con muchos productores que están en transición a la agroecología, ¿sí? Pero lo único que yo intento ver es que esa transición a la agroecología sea genuina y real, ¿sí? Después vamos viendo cómo zafamos de este lote, del glifosato y demás. Pero si en este decidimos no aplicar, no apliquemos. Después discutimos este lote y discutimos todo el sistema en conjunto, ¿sí? Pero no los mezclemos, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de ese ensayo, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a pensar el ensayo solamente para el trigo, vamos a evaluar los resultados solamente en diciembre cuando cosechemos el trigo,
¿sí? ¿O esto lo vamos a seguir? No, la idea es hacer un ensayo de larga duración, ¿sí? En donde esta parcela, el tratamiento 3, venga con un tratamiento diferenciado, ¿sí? Y pensado a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué parámetros vamos a evaluar? ¿Los vamos a evaluar solamente con el rinde? ¿Sí? ¿O vamos a ver otras cosas? Entonces, dispusimos de una serie de mecanismos para ir evaluando la dinámica de la materia orgánica, la actividad biológica, ¿sí? En ese suelo. Algunos parámetros relacionados también, como la infiltración de suelo, ¿sí? Bueno, y análisis fisicoquímicos tradicionales también, ¿sí? Pero es necesario pensar cómo evaluamos ese sistema en el tiempo, ¿sí? Y después, ¿qué cosas ponemos en juego? ¿Por qué? Porque el cultivo que siguió después de ese ensayo fue maíz, ¿sí? Y dijimos, está bien, estamos en zona núcleo, el maíz es como, junto con las hojas, el rey, ¿sí? Pero cuando estamos pensando un sistema distinto, ¿no tenemos que ponerlo en duda también al maíz dentro de este sistema? ¿No es la elección del maíz lo que nos hace bastante inestable nuestro sistema? ¿No tenemos que estar pensando en otro cultivo ahí? ¿Sí? Y claro, es bastante disruptivo, ¿sí? Ese planteo en la zona núcleo, ¿se entiende? Pero es la discusión que hay que dar, ¿sí? Es la discusión que hay que dar, si no vamos a caer en la urea una y otra vez, ¿sí? El trébol rojo lo dejaba subterráneo. El trébol rojo puede quedar, ¿sí? El trébol rojo puede quedar. Después empezamos a pensar otros cultivos, como por ejemplo el sorgo, como por ejemplo el girasol. La soja todavía hay que ajustarle porque hay un momento de la soja en que no podemos superar la presión de las malezas. Los cultivos de verano nos llevan a un problema, ¿sí? Está el cultivo ahí dando vuelta del cáñamo industrial, ¿sí? Pues el cáñamo industrial, técnicamente desde los papeles nos solucionaría un montón de problemas en el verano, ¿sí? Pero bueno, son de las cuestiones que también estamos discutiendo con la gente de la chacra y que son las discusiones que se dan con cada uno de los productores que tomamos contacto, ¿sí? Fíjense ahora los rindes que dieron, ¿sí? Este es el tratamiento con bioinsumos. Fueron parejos, un año seco, por eso es un rinde bastante alejado del techo de la zona, ¿sí? Del techo para la zona, ¿sí? Fíjense la diferencia en costos de dólares por hectárea, ¿sí? Y entonces la diferencia en margen bruto. Esto es interesante para discutirlo y es prometedor y esperanzador, pero ya digo, no nos quedemos con esta fotito, ¿sí? Porque pensar en el rinde y pensar en lo que me dio, ¿sí? Es pensar en el corto plazo. Lo tenemos que pensar más en el largo plazo. Esos números son más que lindos. Yo los guardé abajo de la almohada, re lindo, los voy a cuidar, ¿sí? Son interesantes. Y la calidad panadera, ¿sí? Y la calidad panadera también sigue la misma tendencia, ¿sí? Que eso es muy interesante porque los trigos hechos en transición agroecológica en general están destinados a elaboración de harina en el lugar, ¿sí? Entonces no son trigos de alta producción que van después a molinos para galletitas, sino que van para panificación y para harinas más de calidad premium, ¿sí? Bien. Que no hubo mucha diferencia ahí, entonces. ¿Cómo? Calidad. Sí, en calidad sí. Mirá, si vos ves la proteína, el tratamiento 2 está más arriba. Yo creo que este puntaje se puede subir si hubiéramos podido hacer 2 aplicaciones o 3. Por las condiciones del año teníamos presupuestado 3 aplicaciones y se pudieron hacer una sola, ¿sí? ¿Qué fue un ciclo solo? ¿Cómo? Un ciclo solo fue. Ese fue el resultado de un año solo, ¿sí? Del primer año. Se acaba de cosechar el maíz hace 2 meses, 3 meses, ¿sí? Y ahora se está pensando cómo salir al próximo verano, ¿sí? La idea es seguirlo, ¿sí? Y el maíz en T2 lo plantaron
¿Cómo hicieron con el trébol rojo? El maíz fue arriba del trébol. Fue interesante porque el maíz, el rendimiento fue menor en el T2. Encima lo que vimos es que el trébol rojo no tuvo una buena cobertura, ¿sí? Porque fue precisamente un invierno muy seco, entonces no se logró una buena cobertura. Y el trébol rojo, el maíz, requirió una aplicación de glifosato, que me llamaron así como, Cristian, el lote está enllullado. Así, estuve llorando un ratito ahí, pero, a ver, uno desde una posición, uno tiene una idea y un norte, ¿sí? Pero también el hecho de decidir o no esa aplicación de glifosato tiene que ver con poder traspolar esa misma experiencia a la del campo de cualquier productor, ¿sí? Si yo decido no hacer esa aplicación de glifosato, no voy a cosechar nada. Primero no voy a cosechar nada. Y si, pónganle que esto es un ensayo de una chacra experimental, pero me puse en la cabeza si la consulta me la estuviera haciendo un productor. O sea, yo no puedo decir, no, señor productor, este año no coseche. No, es decir, bueno, yo no cosecho, pero vos no trabajás más conmigo, me va a decir. ¿Sí? Entonces lo pensé desde ese lado y de ahí surge la pregunta, ¿sí? ¿Por qué el maíz, por su diseño de cultivo, nos llevó a esta situación? Entonces quizás el maíz no sea el cultivo que tiene que seguir al trigo en la rotación. Es la pregunta que cae, ¿sí? Estas son cuestiones que surgen en todos los campos, en todo momento, ¿sí? Sí, perdón. El maíz es muy inestable por el diseño de cultivo. Estamos hablando de diseño de cultivo de 52 centímetros entre línea o 70 centímetros entre línea. Entonces eso hace que tenga una entrada de luz muy, muy importante y que la presión de maleza generalmente no la podés frenar, ¿sí? No la podés frenar si no es con agroquímicos. Y además, lo que tiene es que es un gran demandante de nitrógeno, ¿sí? Al inicio de la transición, el maíz no tiene que entrar, ¿sí? No tiene que entrar, tiene que ser un cultivo más batallador, más peleador para mantener la cobertura en verano y arrancar la transición capturando carbono, no extrayendo, ¿sí? Es un gran extractivo el maíz, ¿sí? De hecho, medio como que el maíz es un dogma en sí mismo, ¿sí? Sobre todo en los tambos, ¿sí? En los tambos del silo de maíz, ¿sí? El productor que deja el maíz, ¿cómo va a dejar de sembrar maíz, ¿sí? Para el silo? ¿Sí? Pero esa discusión hay que darla, ¿sí? ¿Nos conviene sembrar maíz o no conviene sembrar maíz? Los cultivos más estables son los de invierno, ¿no nos conviene hacer un silo de cebada? ¿Sí? Todos los tambos que están en transición agroecológica están dándose esta discusión, ¿sí? Puede ser. Tenés que garantizar un buen policultivo y una buena cobertura abajo. Hasta ahora, en todas las experiencias que hay, en general son todas muy incipientes. Son todas muy incipientes, ¿sí? No son si hoy me tocara a mí hacer esa recomendación, diría, bueno, sembremos maíz y en esas 2 hectáreas hagamos el ensayo. No lo metamos en todo porque es como que no jugamos sobre terreno firme todavía, nos falta. Mostraste una foto de policultivo de maíz y parecía una gramínea abajo. ¿Qué era eso? A ver, a ver. Al principio. Esa. Ahí. Sí. Sí, no, esta no es una foto mía, pero una práctica común que suele hacerse es en los otoños llovedores, claro, hacer una aplicación al voleo de una avena, por ejemplo, si febrero marzo viene llovedor, hacer una aplicación arriba, entonces cuando se cosecha el cultivo de maíz, ¿sí? Está el cultivo cubierto, ¿sí?
piensa el cáñamo como una alternativa provisoria, Sí, reserva, como cultivo de reserva, productivo, No, ¿cultivo industrial o qué sé Com- yo? mucho volumen. mucho volumen, mucho volumen. Después hay que encontrarle la vueltita comercial, ¿sí? Pero lo interesante es que tiene un ciclo más corto que el maíz, ¿sí? Que nos entrega el lote en abril, mayo, nos entrega el lote muy tarde para hacer una buena cama de siembra para un cultivo de invierno, ¿sí? Entonces, esto desde la teoría, si lo podemos aprovechar y cortar antes, ¿sí? Pensando en un cultivo de renta también, ¿no? Porque también podríamos pensar en un cultivo de cobertura de verano y parar el lote, ¿sí? ¿Se entiende? Hay productores que están haciendo cultivo de cobertura de verano, ¿sí? Mezclando sorgo, mezclando soja, mezclando girasol, mezclando trigo sarraceno, haciendo unas lindas ensaladas de verano, ¿sí? Es muy interesante, pero bueno, es un momento de depositarle al lote, donde yo no voy a estar sacando nada, y los cultivos de renta generalmente son los de verano. ¿Se entiende? ¿Sí? Son las cuestiones que hay que ir jugando con eso. Pero si hay animales, se puede hacer, se puede comer, se puede... Si hay animales se puede comer, entonces si hay animales nos permite aprovecharlo antes, ¿sí? Si pensamos en un cultivo de renta, desde la teoría a mí me recontra cierra el cáñamo, pero todavía ni siquiera hay semilla. Esto incipiente, o sea, desde los libros, ¿viste cómo te lo promocionan? Te dicen, no, porque es un cultivo, que qué sé yo, que se puede utilizar en esto, se puede utilizar en otro. Si fuéramos acumulando semilla desde ahora, ganaríamos tiempo. Pero ¿sí? vos, ¿cómo lo plantarías? ¿Dejás el trébol rojo Sí, y sembrás en directa el caño? sí, podría hacerse con labranza, sí, también, sí. Podría ¿Sin hacerse labranza? o podría hacerse con labranza también, sí. Es batallador desde ahí, ¿sí? Pero lo tengo anotado en las cositas para hacer, no tengo más dato que eso, ¿sí? Me estoy contactando con otra gente que está metiéndose en el tema del cáñamo y porque tengo mucho interés en ese cultivo. Y de hecho estamos charlando ahí con la gente de la Chacra de Rojas por ese tema. ¿Y el girasol no sería, digamos, más combativo? El girasol podría ser otro. Y menos demandante. Puede ser. Hay mezclas de girasol con vicia, de girasol con soja, ¿sí? Hay algunas mezclas. En este tipo de mezcla de verano también es como que hay algunas experiencias, pero no están fuertes todavía, ¿sí? No es tan fuerte. El verano, para todo lo que es la transición agrícola, es donde genera problemas, ¿sí? Bueno, y como para ir cerrando conceptos, o abriendo en realidad, esto, los bioinsumos no son una panacea, no son la solución mágica a ningún proceso, si no hablamos de todas estas otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué hacemos con la materia orgánica? ¿Cómo organizamos las vacas? ¿Qué semilla usamos? ¿En qué momento del año entramos a tal lote? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Sí? Resueltas algunas cosas antes, pueden agilizar los procesos de transición. No me imagino un sistema que pueda o deba utilizar bioinsumos por el resto de su vida, ¿sí? Me imagino, sueño, anhelo con un sistema en donde pueda estabilizarse la materia orgánica y poder no depender de ese sostén. Cuanto más sencillo es nuestro sistema, y por ejemplo, no tenemos animales, más vamos a depender. Cuanto más complejo es nuestro sistema, más tendencia a ser independientes o soberanos de esa herramienta. Son una estrategia interesante para aportar biodiversidad a los sistemas, ¿sí? Desde la microbiología, y la microbiología impacta luego en todos los escalones de la biodiversidad. El uso debe ser aprensible, conocible, reproducible, modificable por todos los productores, ¿sí? Si yo le vendo este bidón cerrado al señor, ¿sí?
sin explicarle nada, él se convierte nada más que en un usuario, ¿sí? Y yo no voy a estar generando con este bidoncito ningún tipo de transformación, ¿sí? Que es la transformación que anhelamos, ¿sí? Que tiene que ver con la autonomía y la soberanía, y solo voy a estar incrementando una relación de dependencia, ¿sí? Que hasta ayer fue con el glifosato o la urea y ahora va a ser con ese bidoncito, ¿sí? Si entre todos no tenemos capacidad de decir, bueno, esto es lo que necesito, lo voy a procesar de esta forma, este preparado que vos lo haces esto, él lo hace de otra forma, y así, si no lo podemos ir modificando y adaptando a las condiciones locales y elaborándolo con productos locales, su potencial de transformación se reduce, ¿sí? En la aplicación de bioinsumos, Sí. ¿se ve retrasado en algo si tenemos vecinos que usan químicos? Absolutamente, sí. O sea, todos los procesos de transición. Yo estoy tratando de estimular la vida, ¿sí? Y del otro lado del alambre hay otra práctica, y bueno, en esta interacción, en este lugar cercano al alambre, la velocidad de transición va a ser distinta. Sí, va a ser distinta. Por eso es interesante, en el marco de la agroecología, romper con el límite mental del alambrado, ¿sí? ¿Dónde empieza mi campo? ¿Empieza en el alambrado o en realidad empezó mucho más allá? Y mi campo también tiene que ver con lo que está pasando allá. Entonces ahí ya nos lleva a pensar en una cuestión social más grande, ¿sí? Es importante también tender un puente de discusión. No es fácil. No, nadie está diciendo que esto sea fácil, no, acá no vinimos a traer recetas, acá vinimos a estimular procesos, pero nadie quiere decir que sea fácil. Los productores lo que hacen, acuerdan de que por lo menos los 100, 200 metros no se aplique, por lo menos, o sea, hay que llegar al entendimiento de Claro. Bueno, en Argentina se habla mucho de las distancias de exclusión porque estamos hablando de otras dimensiones. Hace poco un productor de 9 de julio, ahí en el centro de provincia de Buenos Aires, productor de trigo, tiene un molinito y alquiló unas hectáreas en el área periurbana de 9 de julio y bueno, anduvimos mirando en el lote y vimos que el lote venía bastante planchado, pisoteado, con problemas de disponibilidad de nitrógeno. Le digo, bueno, si este lote va para trigo, tenemos que estar haciéndole un impacto animal fuerte. O sea, son 20 hectáreas y yo no tengo animales. Le digo, pero el vecino tiene animales. Pero son del vecino. A romper ese límite, ¿sí? Entonces, anda, habla con el vecino. ¿Tenés buena relación? No tengo relación. Bueno, es momento de hacerlo. Agarrá un paquete de factura, ¿sí? Andate con el mate, ¿sí? Y andá a charlar con el vecino, ¿sí? Y que te pase las vacas. Y me dice, y bueno, ¿y cuánto le cobro el pastoreo? Le digo, ahí también hay otra trampa. Porque desde la lógica a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Si yo le abro la tranquera de mi campo, le cobro el pastoreo, ¿sí? Pero lo que yo le estoy pidiendo es una herramienta a él, ¿sí? Es una herramienta, es como si le pidiera el tractor lleno de gasoil, ¿sí? Me presta el tractor lleno de gasoil y en realidad yo le estoy pidiendo las vacas, ¿sí? Para que me generen un impacto, para que vengan, para que bosteen, ¿sí? Le digo, quizás le tenga que pagar vos, le digo, pero si llegás a algún buen acuerdo de pastoreo, saliste ganando, ¿sí? O sea que esa es otra de las cuestiones interesantes que se dan en el marco de la agroecología, ¿sí? Nuestro campo no termina en el alambrado, ¿sí? El límite del alambrado es un límite mental nuestro. Cuando empezamos a pensar en la regeneración, ¿sí? Ya no hay límites, ya hay espirales, ¿sí? Y ya nos necesitamos todos, ¿sí? No termina acá porque me voy a ver influenciado por las decisiones de mi vecino, ¿sí? Me voy a tener que vincular con el molinero, porque tengo que arreglar el molino, porque tengo que meter vacas, ¿sí? No tengo maquinaria, pero aquel hombre del taller me puede arreglar la sembradora esa que tengo tirada ahí, ¿sí? Fíjense que los límites se van haciendo mucho más grandes en el marco de la agroecología.
En el marco de la producción industrial, si lo analizamos, son espirales que se cierran sobre sí mismos. ¿Sí? Bueno, y en esto que veníamos hablando, todos los procesos de producción deben ser sencillos, seguros y permitir la recirculación de materiales locales. Hay veces que podemos comprar algún insumo que venga de otro lado, pero tampoco me tengo que convertir en dependiente de algo que venga con demasiada huella de carbono, sino que tengo que estar ahí con las antenas paradas, viendo qué recursos hay en el medio, como para estar generando productos de impacto en mis suelos y en mis alimentos con lo que hay en el medio. Cuando nos ponemos bichos en esto, empezamos a encontrar cosas, ¿sí? Vamos por la ruta y dices, uy, mira eso, si lo pudiera aprovechar y qué sé yo más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, y en esto es necesario tejer redes de experimentación entre nosotros, entre los técnicos, entre productores, ir midiendo, ir compartiendo los datos con parámetros que nosotros mismos y con técnicas que nosotros mismos definamos y manejemos. ¿Sí? ¿Nos interesa solamente el rinde como una cuestión física? ¿Sí? ¿O nos interesan otras cosas? ¿Sí? En esto es muy curioso porque los tiempos en los que cada uno de nosotros vemos la regeneración son distintos por nuestros grados de ansiedades. ¿Sí? Hay veces que voy a un campo, ¿sí? y salgo con un productor y me dice, mirá, esta plantita de lotus que están haciendo en la bosta antes no estaba. ¿Sí? Esa persona en esa plantita de lotus ya vio un indicador de regeneración, vio una sola, pero la vio. ¿Sí? Y hay otros que están así con el Excel, ¿sí? Viendo a ver que no, que qué sé yo, que pasé las vacas por la balanza y en realidad pasé los novillos y el incremento de peso no fue tanto como quería. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos niveles de ansiedad distintos y vemos los procesos de regeneración de forma distinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar y cómo? Lo tenemos que ir definiendo entre todos. ¿Sí? Y sacarnos muchas veces el chip de la industria, de la eficiencia, de lo más, de lo positivo, de lo cuantitativo. ¿Sí? Bueno, y hoy les decía que todo este camino que tiene que ver con la agroecología, en mi caso surgió desde una perspectiva política, de la de ver estrategias que permitan la permanencia de la gente en el campo, ¿sí? Eso me lleva a pasear por un montón de cuestiones técnicas, sociales, ¿sí? Y el camino personal o familiar en el que estamos trabajando también tiene que ver con un desarrollo espiritual vinculado a la regeneración de la tierra. Y no es ninguna casualidad encontrarme convocado por el Centro Emanuel con algunas cositas. Y hoy agarré una revistita en el Centro Emanuel y estaba esta frase que decidí ponerla al final, que dice: ser humanos o humanas en relación con Dios es volver al vínculo con la tierra. Es unir a ella nuestros afectos, los recuerdos más dulces, los sueños y la búsqueda de justicia. Nuestra humanidad está ahí, en cada puñado de tierra, amasado con amor. Muchas gracias.